Libro de San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1 al verso 11, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo así en la forma que hemos aprendido. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Jesús dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Eterno y poderoso Jesús, te adoramos, bendito Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, el dominio, porque a ti te pertenece, Dios. Agradecido contigo, Señor Jesús, en esta noche. Por eso te pedimos, Dios, que hables conforme tu propósito, Señor. Que tu palabra corra en esta noche como ríos de agua viva, Señor, y pueda llenar el vacío que hay en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo rogamos, poderoso Dios, porque no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Como estamos en un culto misionero o con carácter misionero, rayo de luz, vamos a hablar acerca del tema la importancia de echar la red o echando la red. Echando la red. Hay una de las cosas que debe entender la Iglesia como cuerpo de Jesucristo el Señor. Y es que el trabajo más efectivo que se puede realizar en una congregación no es solamente venir a los cultos, no es solamente el cerrarnos entre cuatro paredes, sino que el trabajo más efectivo que se puede realizar en una congregación, si aspira de alguna manera a poder crecer, es llevar la palabra de Dios a todos los que la necesitan.
De ende que el primer misionero, o por ende que el primer misionero, se llama y se llamó Jesucristo el Señor. Si usted mira toda la Biblia o toda la vida del Señor Jesús, fue una vida dedicada hacia las misiones. Su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de proceder, todo era un amor eterno hacia los perdidos. Porque para un creyente no es tanto, amado hermano, que yo sea salvo. Debe haber un amor profundo por los perdidos. Porque usted y yo vivimos de allá. Sabemos lo que se siente allá. Y que muchas veces deseábamos de pronto que alguien nos hablara, que alguien nos mostrara el camino. Y hasta que algunos, Dios usó a alguien para que nos hablara. A otros Dios les habló por medio de una visión. Pero de alguna manera vinimos aquí y conseguimos descanso. Por eso en el creyente, en el cuerpo de Dios, que es la iglesia, debe haber un apasionamiento hacia los perdidos. Debe haber un amor finito hacia los perdidos. Por eso cuando estamos hablando de echar la red, no es otra cosa sino que la lancemos. ¿Y qué es una red? Usted la conoce. Una red es más conocido como aquello que se teje para que caigan peces y poder sustentar a una persona. Aquí la llaman de muchas maneras, como el galandro es un tipo de red, la atarraya es un tipo de red, hay otra cosa que le ponen dos horquetas así, no sé cómo es que se llama, el copón, ese es un tipo de red, el mismo trasmayo es un tipo de red. Nosotros la red que tenemos es la palabra del Señor Jesucristo. Poderoso Dios. El texto donde nosotros estamos leyendo, una historia muy conocidísima por los que leemos la palabra de Dios. Dice que aconteció que junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba. ¿Con qué propósito se agolpaba el gentío? Para escuchar al maestro. Pero era tanta la gente que había que apretaban al Señor. Y el Señor desde el bordito del lago les hablaba de la palabra. Hasta que tendió su mirada y vio a unos hombres que venían de pescar. Y les hizo señas. Y ellos muy comedidamente le prestaron su barca. El Señor desde la barca comenzó a enseñar la palabra. Y toda la gente se sació escuchándolo. Pero luego que el Señor despide a la gente, parece que el Señor le quisiera pagar el favor a ellos. Y les dice, bogen más adentro. Parece raro esto. Pero quiero resaltar algo muy importante. Cuando el Señor mira a estos hombres, vio varias cosas. Primero, se bajan de la barca. Segundo, la
lavaban las redes. ¿Para qué estaban lavando las redes? Para poderlas guardar, ¿cierto? Y cuando ellos lavan las redes porque estaban sucias, entonces el Señor les dice, móntense otra vez y boguen mar adentro. Cuando Él les dice, boguen mar adentro, quizás a Pedro esto le causó una impresión y a todos los que estaban allí. Señor, hemos trabajado toda la noche. Yo creo que usted y yo que hemos hecho alguna vez de la vida trabajos pesados. Hay momentos que uno llega cansado, ¿cierto? Que uno solamente quiere dormir. Y yo creo que estos hombres querían solamente dormir. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche estuvimos trabajando. Pero ¿saben? En su palabra echaré la red. Porque es que aquí el asunto es creer en lo que Él dice. Porque cuando uno cree en lo que Él dice, amado hermano, Dios hace maravillas. Bendito sea el Señor. Pero en tu palabra echaré la red. Y echaron la red. Y cuando tratan de sacar la red, era imposible sacarla. Estaba tan llena la red que no podían. Y llamaron ahí a los vecinos, vengan, ayúdennos. Y fueron tantos peces que dice la palabra de Dios, que ambas barcas se llenaron y casi se hundían. Cuando Pedro y los que estaban allí ven eso tan extraordinario, porque no fue otra cosa sino un milagro de Dios, cayeron de rodillas y dijeron, apártate de nosotros que somos hombres pecadores. Ellos se dieron cuenta que el que estaba allí al frente no era cualquier persona, era alguien poderoso. Por eso en esta noche vengo a decirle, amado hermano, estamos al frente del ser más grande, más poderoso que existe. Y muchas veces parece que no lo tenemos enfrente. Dudamos tanto de las maravillas de Dios, pero Pedro y los que estaban allí creyeron en su palabra. Y cuando uno cree en su palabra, Dios hace milagros poderosos. Porque es que el asunto aquí es de creer. El asunto es de creer. Y salieron al seco, llevaron todo. Y cuando llegan a tierra, a mí me llama mucho la atención esto. Dice la Biblia, dejándolo todo. Le siguieron. No les importó más nada. No les importó esos pecados. A Pedro, algunos lo tienen como un cualquiera, porque la Biblia dice que eran hombres sin letra. Pero lo que pasa es que no han estudiado el trasfondo quién era Pedro. Pedro no era un cualquiera. Pedro era un empresario. Tenía una empresa de pesca. Era un hombre que manejaba el
acostumbra a estar cansada. Cansada. Se acostumbra solamente a esperar que Dios haga lo que tenga que hacer en el templo. Y nos vamos envejeciendo en el templo. Nos vamos ensuciando en el templo. Porque cuando no nos ocupamos de las cosas de Dios, entonces nace algo que se llama ocio. Y cuando el ocio viene, nos vamos ensuciando. Cansados para hacer la obra de Dios. Que la haga fulano. Que la haga fulano. Yo soy salvo. ¿Yo qué? Querida, hay algunos que ya quieren irse a dormir como Pedro y como sus compañeros. Pero ellos tenían algo y era que comenzaron a mirar la red. Tenía hojarasca. En una red se puede pegar palos, hojarasca, de toda clase de basura. Esa red es nuestra vida. Y en la vida nuestra hay que quitar todas las hojarascas. En la vida nuestra hay que quitar todos los palos. En la vida nuestra hay que quitar todas esas hojas que se pegan. Todas esas, amados hermanos, esas bolsitas que se pegan todas, hay que limpiarlas. Porque si las dejamos allí, nos van haciendo daño. Nos van haciendo perder el amor hacia las cosas de Dios. Nos van haciendo perder el sentido de pertenencia por el cual Cristo nos trajo aquí. No es que yo soy salvo, soy consagrado. Yo diezmo, hago esto y hago lo otro, pero Dios está diciendo, están tranquilos en paz, y los demás están muriendo. Tiene que haber un detenimiento para limpiar la red, que es la vida. Y cuando ya limpiamos la red, ahí podemos ver la gloria de Dios y quién es el que va comandando la barca. Porque tenemos un capitán. No estamos solos. El capitán va en la popa. Él va dirigiendo el barco. Y si el capitán va dirigiendo el barco, nosotros lo único que tenemos que hacer es regar su palabra. Hacer así. Y el milagro lo hace Jesucristo el Señor. Que Dios nos ayude a entender. Porque no es tiempo de estar encasillados. No es tiempo de estar en un lugar. Ellos eran unos expertos cazadores. Pescadores. Pero ¿qué les dijo el Señor? Ya no serán pescadores, sino que los haré pescadores de hombres. Dios a toda su iglesia le entregó esa comisión de ser pescadores de hombres. ¿Dónde está el amor que usted y yo profesamos a Cristo el Señor? En muchas veces yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo lo obedezco a Cristo, pero no
Yo siento aquí algo sabroso en esta noche. Yo siento aquí la presencia de Dios en esta noche. Dios en esta noche las redes las va a limpiar. Ese espíritu de pereza espiritual que se le va pegando esa ceguera espiritual, que no te deja ver al perdido y que solamente es tu hermano. No, ¿dónde estás tú? Le entregó la comisión a sus discípulos y lo comenzó a ir llamando de dos en dos, de uno en uno hasta que reunió 12. Y luego que reúne 12, mandó a 10 para que fueran a hacer el trabajo. Y se fueron. Y cuando ellos se van, dice que vinieron gozosos. Y le dijeron unas palabras muy poderosas. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dice, yo fui a Satanás desde el cielo como un rayo. Pero no se alegren de eso. No se mofen en eso. Gócense mejor que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Poderoso es el nombre del Señor. No es tanto, hermano, que los demonios se nos sujeten. No es tanto la autoridad que tengamos. Es más bien el amor, la pasión que hay en Cristo. La Biblia dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que Cristo en forma de Dios no estimóse igual a Dios como cosas que aferrarse. La vio de un nombre que es sobre todo nombre. Los discípulos, después de hacer la obra, ¿saben? Llegaron a un momento de quietud. Y cuando el Señor murió y resucitó, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. 10 días pasaron y vino el Espíritu Santo con poder. Y Pedro cruzó la red. Y cuando Pedro lanza la primera red, dice que se arrepintieron como 3.000 personas. Y Pedro, contento de todo lo que estaba sucediendo, luego allí en el púlpito predicó otro mensaje. Dice, se arrepintieron como 5.000, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué hacían? Se iban, oraban a las 9, volvían a las 3 de la tarde, a las 12 y a las 3 de la tarde. Hasta que un día venían en el templo de la Rosa y consiguieron un hombre que estaba allí paralizado de niños. Y cuando se quedan mirándolo, y entonces Pedro y Juan, y ese hombre deseando decirle que les quede la mano, y ellos le dicen, no tenemos brazos ni manos, pero de lo que tenemos una cosa, en el nombre de Jesús levántate. Y dice que asearon sobre ellos, levantaron a este hombre comenzó a saltar, llegó al templo saltando, y la gente glorificando por las señales que estaban, que se quedan, vestidos de blanco de Jesús. Pero la pregunta era, ¿Dios estaba contento con todo ello? ¿De que quisieran tirar solamente en el templo? No.
con eso. Porque es que Dios no es Dios para que lo encerremos en las cuatro paredes. Este Dios llena los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que Él es tan grande que aún los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es mucho Dios para encajonarlo en cuatro paredes. Y se quedaron. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Comenzó a mover. Se enojaron los principales. Tráiganme acá ese Pedro y a ese Juan. Y lo llevaron y le dicen, oigan, ustedes con qué autoridad hicieron este milagro. Y ellos le dicen, varones, pues no pongan sobre nosotros. Porque sepan que por el nombre de Jesús es que este hombre está en pie. Oye, fortalecencia sana. No es por nuestro poder. Y sigan testigando. Este Jesús es aquella reprobada por ustedes, predicadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los echaron, los golpearon y se fueron. Y se quedaron otra vez en el templo. Pero como no querían salir, entonces dice la Biblia que llegaron amedrentados, indignados. Llegaron y comenzaron a orarle al Señor, danos valor. Si usted mira la Biblia, dice que pidieron confianza. Señor, danos valor. Permíteme, Señor, que al abrir tu boca, así como decía el Salmo, ¿por qué se me olvida? ¿Y por qué hablas de tu santo? Era un juicio que no dio corrupción. Ahora que ilumina sus amenazas, dice ellos, y danos poder para hablar tu palabra de nuevo. Y cuando ellos dicen estas palabras, dice que el lugar que estaban temblando. Y con todo eso pegado, y seguían en el templo. Pero ocurrió algo, que es que Dios es grande, hermano. Dios es grande. Ojalá Dios le esté hablando a alguien. Es tiempo que nos sacudamos ya, que no solamente camine uno, sino que por donde camine uno, y un día dice la palabra del Señor que se vino una persecución tan tremenda que mataron a Esteban y mataron a Jacobo, hermano del Señor. Jacobo es el mismo Santiago, que era hermano en la carne de Jesús el Señor. Y cuando matan a este hombre, eso le gustó a los principales. ¿Pero qué hizo esto? Se dispersaron los discípulos. Y por todas partes se regaron. La orden era, prediquen en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Se habían llegado allí el templo. No querían salir. Pero Dios cuando uno no quiere salir, Dios los saca. Y cuando se dispersaron, llega Felipe a Samaria. Y cuando llega, se consigue ya con un hombre llamado Simón, que persigue a la mafia, un hombre que se creía el poderoso. Pero cuando llegan a hablar a Felipe y el Evangelio de Jesús, dice que creyeron a Felipe y al Evangelio del Señor y se bautizaron en el nombre de Jesucristo el Señor. Por eso, amado hermano, es necesario salir. Es necesario salir. Pablo, después que se convierte, hubo un momento de quietud en su vida. Por el miedo, quizás, por las críticas, porque todo aquel que se coloca a evangelizar o se mete en este trabajo, críticas va a recibir. Tropiezos va a recibir. Hermano, el hombre que se mete en las cosas de Dios y se involucra en las cosas de Dios y comienza a parecerse al dueño de esta obra, problemas va a tener.
recordar mañana la oración vespertina. 5 de la mañana, pero si usted quiere puede estar antes de las 5, que aquí le abriremos las puertas para que estemos buscando el rostro de Dios. Hermano, es tiempo que sigamos buscando el rostro de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso yo siempre he dicho, uno cuando se pierde un culto, se pierde una bendición de Dios. Dios nos bendice todo el tiempo. Así que hermano, no se olvide también mañana tenemos el taller para servidores y aspirantes a servidores, o sea, los que siguen en el altar y los que todavía no lo están haciendo. Venga y aprenda, si usted sabe, venga, siga aprendiendo, porque oirá el sabio y aumentará el saber. El viernes tendremos también nuestra reunión doctrinal. Creo que eso ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, les dejo entonces con la directora del culto.